Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de YouTube? Reciban un caluroso saludo a todos ustedes que me ven a través de esta plataforma conocida como YouTube. Bienvenido a este canal, Será Como Se Ve. Y aquí analizamos y miramos y buscamos esos productos que encontramos hoy en día a través de las plataformas como Amazon, Shein, Temu, para ver si de verdad es como ellos nos muestran. Vamos a ver este producto. Vamos a estar mirando este compresor de aire. Los compresores de aire son muy utilizados para llenar las gomas o los neumáticos de los vehículos, o por ejemplo de motor, o diferentes cosas que uno quiere inflar. Puede ser hasta una piscina. Bueno, todo depende, pero esto va más orientado para vehículos, porque fíjense cuál también tiene la conexión para vehículos. Aquí tenemos la marca Astro A1, eso me parece que sí, que es un A1. Fíjense que el tipo de conexión es la conexión que se usa para tomar la corriente de los vehículos. Aquí tenemos o nos ilustra más o menos las funciones o las cosas que trae, como el botón de encendido y apagado, una pantallita para ver, y por ejemplo aquí la luz LED. Este es un producto muy bueno. ¿Por qué? Porque si tu vehículo, la goma o el neumático se pincha y tú vas recorriendo en una carretera o vas recorriendo en un lugar donde no hay una persona que te pueda asistir, aquí en República Dominicana se le llama gomero, entonces que te vas a quedar varado o vas a tener que llamar por ejemplo al sistema de emergencia para que te apoye. Esto sería una precaución, un cuidado adicional, porque uno no puede viajar en lo incierto, y esto sería mi recomendación. Yo no creo que esto sea un lujo, o no creo que esto sea una perdedera de dinero. Esto es algo que, si usted tiene un vehículo, esto es algo que sí o sí usted debe tener en su vehículo. No importa la marca, lo importante es que le mida el nivel de presión de la goma o la cantidad de aire que tenga la goma, y que pueda tener las diferentes medidas de aire. Ya sabemos que tenemos el compresor. Ahora vamos a ver lo que trae. Aquí trae un manual. Aquí tenemos nuestro manual. Este es el equipo. Entonces en este manual nos trae aquí unos pequeños, por ejemplo decir así, adaptadores. Estos son unos adaptadores que se conectan a la manguera para poder usar la manguera de aire del compresor para poder llenar otros tipos de, por ejemplo, si uno quiere llenar un globo, por decirlo así, o quiere llenar otra cosa. Fíjense que cambia la forma. También tenemos un bombillo adicional LED. ¿Por qué? Porque esto tiene una luz LED. Entonces si se quema ese bombillo, ellos te mandan un adicional. Y también esto es un reemplazo de una rosca que trae la manguera de aire por si acaso se daña. Y este también es otro tipo de adaptador para llenar cosas un poquito que tengan en la entrada de aire más fina, que tú quieras llenar otra cosa que no tan solo sea la goma de tu vehículo. Pero siempre ten esto presente: la conexión o el toma corriente que usa es el toma corriente del vehículo, o sea que vas a tener que encender tu vehículo para que te pueda funcionar. Entonces esto es como una prevención, esto es como un caso de emergencia. Si tengo que llenar algo de aire, ya sean las gomas o el neumático de mi vehículo, o si necesito llenar otra cosa. Y algo que uno debe de conocer antes de poder usar este producto de este compresor de aire, y es primero conocer la cantidad de aire que va a usar tu goma y en la unidad de medida. PSI, que es la medida que podemos decir normal, o la que yo hasta ahora he visto en su gran mayoría, es la que se usa como unidad de medida. Por ejemplo, va en 30. O sea, el nivel, la cantidad de aire que tú le vas a echar a tus neumáticos o goma. En vehículos medianos, vamos a decir, van, guaguita, por decirlo así, va en 36. Y el PSI en vehículos grandes va en 46. No es la única unidad de medida que se puede usar. Por ejemplo, este compresor trae varias unidades de medida. Pero entonces, si tú no conoces la unidad de medida, que hay más unidades de medida y que también eso varía la cantidad de acuerdo el tamaño o la cantidad de libras o kilogramos que pueda aguantar el vehículo. Entonces, ¿cómo tú vas a ver cuánto
tú le vas a echar de aire a tu vehículo o cuál unidad de medida utiliza para que puedas configurar tu compresor de aire y así lo puedas ajustar. Bueno, eso es fácil. Por ejemplo, en la parte del conductor, del chofer, en la parte de la puerta, siempre hay como muchos stickers abajo en la puerta donde dicen, por ejemplo, la información del vehículo, el año de fabricación, ciertas indicaciones, el chasis, bueno, un sinnúmero de cosas. Que hay un sticker que habla sobre las gomas y habla de la cantidad de peso que puede cargar el vehículo, y en la parte de las gomas te dice la cantidad y la unidad de medida que se utiliza. Ahora vamos a ver cómo se configura este compresor y cómo lo podemos utilizar. El vehículo ahora lo vamos a conocer un poquito mejor en detalle. Es muy bonito, es muy práctico, y este es el compresor. Primero, en esta parte de aquí, como vemos, tenemos la luz. Le damos aquí y tenemos la luz que enciende por aquí. Esa luz nos puede ayudar de noche si necesitamos resolver algo. Si no, aquí la apagamos y ya, se apaga. Si se daña ese bombillo, ya entonces uno lo puede sustituir con el reemplazo que nos trae en la caja. Entonces, después que ya tú hayas mirado en la puerta del conductor o hayas investigado cuál es la unidad de medida que usa tu vehículo, antes de tú echarle el aire o ponerle, por ejemplo, configurarlo, vamos a venir aquí. Si se fijan, aquí ya está configurado en PCI. Entonces, ¿cómo yo cambio la unidad de medida si por si acaso se da la casualidad que tu vehículo, o si vas a llenar algo diferente que no sea un neumático, usa otra cantidad de medida? Tú vienes aquí en M y cambias. Ve, aquí cambió otra vez, y aquí cambió otra vez, y aquí cambió. ¿Qué resulta? Tiene 4 unidades de medidas. Primero aquí en la unidad de medida, y luego aquí con más o menos le indica la cantidad que lleva. Por ejemplo, si lleva 35, tú aquí se lo indica, o si lleva 30, le bajas la cantidad y se lo indicas aquí. Entonces ya ahí está configurado. Cuando ya tú lo configuras, que ya tú le indicas al compresor de aire cuál es la unidad de medida y la cantidad de aire, entonces cada vez que tú vayas a echarle aire, o cada vez que tú vayas a medir la presión del aire, te lo va a decir en la unidad de medida, y te va a decir la cantidad que tiene la goma, y te va a echar el aire en esa unidad de medida. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, con la manguera que tenemos aquí tenemos nuestra manguera, vamos a hacer el ejemplo para que tú veas. Entonces aquí tenemos la manguera, entonces vamos a proceder aquí a conectarla. Entonces, conectada la manguera del compresor de aire, ya este me va a poder indicar cuánto de aire tiene la goma. Aquí me indica que las gomas tienen 33.5 de aire. Entonces, si es la medida que indica tu vehículo, entonces estaría correcta. Entonces, si tiene de más o de menos, bueno, a eso hay que mirar. 30 que lleva como un vehículo pequeño, y vamos a imaginarnos que me faltaría completarla. Entonces yo lo que iría, por ejemplo, si tuviera 29, yo lo que iría, vamos a completarla. Entonces, ya indicándole ahí que le complete, yo nada más tendría que venir a este botón a encenderlo. Ahora mismo está apagado, y lo enciendo y ya, y él comenzaría a arrancar. Pero en este momento tiene aire de más. Eso quiere decir que el gomero me la llenó más de la cuenta. Puede pasar eso. Entonces, en ese caso, él no va a encender, porque él va a comenzar a funcionar cuando él note que el nivel de la presión o del aire está por debajo por el cual que tú le configuraste. Acuérdense que se lo configuramos, por ejemplo, si mi vehículo lleva 30 y ya yo lo configuré, yo le dije en PCI y le dije lleva 30, cuando yo lo conecte a la goma, él me va a decir, mira, está pasado. Entonces, cuando yo le dé a encender, no va a hacer nada. Ahora, si yo le digo no es 30, vamos a decir un ejemplo, es 46, es 36, es 35, automáticamente cuando yo le conecte el compresor de aire y yo le dé a encender este botón, él lo va a llenar a la cantidad de aire deseada. Espero que se haya entendido esa explicación.
Algo muy importante que tienes que tener en cuenta: cuando el compresor de aire llegue a la cantidad de aire que tú le indicaste, ya sea 30, 35, 36, 40, 46, el que lleve tu vehículo, y de acuerdo a la unidad de medida que lleve tu vehículo y que ya tú investigaste, que se encuentra en la parte del conductor, en la puerta, en la parte ahí de atrás, donde va el seguro, donde agarra la puerta. Entonces, después que ya tú verificaste esto y tú configuraste tu compresor y lo conectaste con la manguera del aire del compresor, él te va a medir la cantidad de aire del que te diga. Si está por debajo, y cuando tú le des al botón de encender, él va a comenzar a darle aire, a echarle aire a la goma o al neumático. Entonces, automáticamente él llegue a la cantidad que tú le indicaste, él va a durar ahí echándole aire, y cuando llegue esa cantidad, él mismo automáticamente se detiene. O sea, tú no tienes que ir ni a apagar ni a encender, no. Deja que él se detenga, él solo. Entonces, recomendaciones: vale la pena tener un compresor de aire si tú tienes un vehículo, ya sea de 4 gomas o de 2 gomas. Yo creo que sí, eso es vital. Eso es igual que las baterías que se usan para jumpear, o cuando uno se queda por batería con el vehículo, que también eso es muy necesario. El de aire lo compré hace mucho, porque yo decía, si uno va de viaje lejos, por las mismas razones que estoy grabando el video, siempre es bueno tener eso de emergencia y de precaución. Pues resulta, la llevé al gomero y al día siguiente amanecieron vacías las gomas. Entonces tenía que hacer muchas diligencias. Entonces, ¿qué hice? Llené las gomas, llené el aire. No pude hacer las diligencias, la fui y la llevé a un lugar para que me cambiaran las gomas. Pero ¿qué resulta? En varias ocasiones el vehículo tenía que pararlo porque no sentía que me estaba respondiendo adecuadamente, y era que el nivel de las gomas, era que el nivel del aire se estaba bajando mucho porque las gomas estaban muy deterioradas. Entonces, ¿qué me ayudó a poder lograr ese objetivo y no tener que haber pedido una grúa? Fue que yo tenía ese compresor de aire. Esto aprendí que uno tiene que estar muy atento, porque por afuera las gomas se veían bien, pero por la parte, vamos a decir, más atrás de la goma, la parte que no se ve bien, estaba muy desgastada, estaba ya muy deteriorada. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eso, que a cualquiera le puede pasar cualquier situación, y a veces uno piensa, no, eso está bien, no hay ningún problema. No, siempre es bueno tener estos equipos porque nos ayudan a estar preparados y a manejarlos en cualquier circunstancia. Por eso quise hacer este video, para compartirte de que sí es necesario, sí vale la pena. A mí me funcionó, me salvó de un apuro, por decirlo así, y me permitió poderlo llevar al gomero. Es una buena opción tener tu compresor de aire. Entonces, hasta luego.